el marco del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en Naciones Unidas, desde aquí de la sede de Naciones Unidas en Nueva York, nos hemos reunido un grupo de indígenas para hacer este acto de amor, un acto de amor al comandante presidente Hugo Chávez. Él se ha convertido en un aliado de la causa indígena, ha asumido su identidad indígena y por eso nosotros le estamos haciendo. Desde aquí de Naciones Unidas le enviamos y le decimos, no solo sentimos por él un amor con frenesí, un amor desenfrenado, sino también un amor que se desparrama y le llega hasta Venezuela con todo el amor de mujeres indígenas de Latinoamérica. Aquí está Palestina, Argentina, Bolivia, una indígena de Brasil y están 3 guayús aquí acompañándonos en este momento. Del calor humano se viene el amor, especialmente presidente Hugo Chávez. Mandamos una luz tremenda de amor del centro del universo, en su corazón, del centro del universo, a todas las personas que están a tu alrededor. Y mandamos las aguas del mundo para que te laven todo su cuerpo, para que te curen todo que está ahí. Gurubi so gengen shikaita ya Gurubi jensu Ashi Zumari Achi Zumari Achi Zumari. Yo tengo el sentido de amor, nunca voy a perder. Mi hermano es mi hermano y mis hermanas también. Unimos el sol, unimos la luna, unimos todos los astros y todas las personas. Mandamos para el presidente Chávez todo el amor, todo el corazón, y estamos uno. Estamos uno con el universo, siempre, siempre, siempre. Estamos uno con el universo, siempre, siempre, siempre. Oramos por la paz, mandamos nuestro amor a toda la humanidad, a los hermanos y hermanas, a todos nosotros. No tenemos más enemigos porque vivimos en la paz. No hacemos enemigos porque tenemos mucho amor. Y ahora todos juntos mandamos amor, 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 amor.
Y así somos todos nosotros en el mundo. El círculo de amor. Abrazamos, oramos, caminamos juntos. Porque el universo es uno con nosotros. Y somos uno. No somos, nadie es separado. Tenemos que hacer oraciones para hacer la gente tener salud, tener paz, porque el futuro es de los niños, no de nosotros. Y tenemos que tener paz. Y los ancianos del planeta Tierra saben todo y tienen ahora que despertar y tener con nosotros, y estar con nosotros. Muchas gracias, mamá, y todas las personas aquí. Muchas gracias a ti. Que el Señor, el Divino Señor, nos bendiga y traiga paz a todos los corazones. Ajo. Señora Presidenta, permítame darles el saludo fraternal de la Organización Nacional Indígena de Venezuela, CONIVE, y de la Red de Mujeres Indígenas Wayuu, a todas y todos los voceros de los pueblos indígenas del mundo participantes en este foro, e igualmente a los representantes de los gobiernos. De la misma manera, deseo agradecer el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, quienes me invitaron al foro. Señora Presidenta, con la invasión europea, los pueblos indígenas de América fueron despojados de sus tierras, sometidas a la esclavitud en el marco de un despiadado régimen colonial que intentó arrasar con una cultura milenaria. Ocurrió un verdadero genocidio, el holocausto más grande que haya conocido la humanidad. Millones de indígenas asesinados, la mayor violación de los derechos humanos en la historia. El problema de la exclusión y la discriminación de los pueblos indígenas aún subsiste. Hoy día, ese inhumano modelo de crecimiento económico impulsado por el mismo sistema opresivo e inequitativo atenta gravemente contra la integridad cultural, política, social, ecológica y económica de todos los pueblos del mundo y muy especialmente de los pueblos indígenas. Señora Presidenta, desde el triunfo político de la Revolución Bolivariana hace 13 años en Venezuela, avanzamos hacia la construcción de un modelo socialista basado en principios humanistas, solidaridad, valores éticos, racionalidad y equilibrio, en el cual los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, incluidos el reconocimiento y protección de su cultura e identidad, ocupan un lugar primordial. La Constitución bolivariana tiene un componente indígena, consagra los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas y establece los fundamentos doctrinarios y jurídicos de una sociedad democrática, multiétnica y pluricultural. En ella se consagra un capítulo exclusivo de los derechos de los pueblos indígenas. Se reconoce su existencia, su organización social, política, económica, sus culturas, usos y costumbres, su medicina tradicional, sus idiomas indígenas, religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Estos derechos se han materializado en el ordenamiento jurídico interno con la aprobación e implementación de leyes, entre las cuales se destaca la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierra de los Pueblos Indígenas, la Ley de Idiomas Indígenas, la Ley del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas,
así como fue aprobada la ley aprobatoria del convenio 169 de la OIT. Señora Presidenta, en la Venezuela bolivariana, gracias a la gran voluntad política del presidente Chávez y de su equipo de gobierno, se le garantizan con rango constitucional los derechos humanos a los pueblos indígenas y se trabaja en función del cumplimiento de tales garantías. Debemos decir que si bien que es verdad que aún persisten problemas y situaciones que no se han resuelto, ha sido difícil. Luego de la Constitución de 1811, estuvimos 188 años invisibilizados. Las constituciones anteriores eran racistas, excluyentes y discriminadoras. Estamos conscientes que el principal derecho humano es el derecho a la vida. La vida de los pueblos indígenas está atada a las tierras y territorios que ocupan, necesaria para su vida, no solo biológica, sino cultural. En Venezuela se ha iniciado la demarcación, se han recuperado aproximadamente 1 millón de hectáreas del hábitat y tierras indígenas, distribuidas en títulos colectivos. Recientemente se aprobaron la cantidad de 249 millones de bolívares, es decir, 56 millones de dólares, para la cancelación de fincas a recuperar. Asimismo, es necesario destacar que los pueblos indígenas de Venezuela cuentan con una cédula de identidad con la cual, además de reconocerlos como venezolanas y venezolanos, se destacan que son indígenas nativos de un pueblo determinado, en virtud del artículo de la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas. Se ha iniciado un proceso de construcción de viviendas a través de PDVSA, con el objeto de otorgar viviendas dignas. Del mismo modo, se está dando una atención especial a los abuelos y abuelas a través de la misión Amor Mayor y del Instituto Nacional de Servicios Sociales, INAS, y a las mujeres a través del programa Madres del Barrio. Y para las personas indígenas con discapacidad, se creó una oficina indígena manejada por los propios indígenas en el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONAGRIS, en concordancia con el artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas. Es importante mencionar que ahora en la Venezuela bolivariana tenemos voceros y voceras indígenas en los cargos de elección popular como voceros de nuestras organizaciones y comunidades indígenas, desde el nivel nacional, estatal y municipal. Recientemente logramos llevar por elección popular a 2 indígenas, un hombre y una mujer, al Parlamento Latinoamericano como voceros de nuestra organización indígena. Como mujer indígena, me solidarizo con los planteamientos de mis hermanos y hermanas indígenas participantes en este foro. Por ello, exhorto de la manera más respetuosa a los representantes de los gobiernos de estos países a reflexionar sobre esas demandas, a revisarlas. Es el derecho a la justicia social. Existimos en estos continentes antes de que se formaran los estados nacionales. Es nuestro derecho a ser reconocidos con nuestra diferencialidad cultural. Finalmente, señora Presidenta, a mi edad, mi código cultural no me permite decir mentiras. Lo dicho aquí es poco en relación a los logros que hemos alcanzado en Venezuela y ratifico que todavía tenemos muchos problemas, pero por fortuna tenemos el privilegio de contar con un presidente como Hugo Chávez Frías, quien es un aliado de la causa indígena, asume su identidad indígena y dispuesto a saldar la deuda histórica, ecológica, moral y social con los pueblos indígenas. Gracias a la misión de Venezuela por darme este espacio. Esto es lo que llamamos en Venezuela la transferencia del poder al pueblo. Y al personal por todas sus atenciones. Gracias a NTV de la Asamblea Nacional de Venezuela por permitirme el traslado de los equipos de presencia indígena. Concluyo compartiendo con ustedes, queridas y queridos delegados, diciéndoles esta máxima que en su época el prócer José Martí de Cuba dijo: América
no caminará sin el indio. Es todo, señora presidenta. Xiane Tian, Alejeta Taiwané, Guané, Tascuayasa, Yajeta y Humaya. Mi nombre es Engracia Reina Cava Solano, vengo de Guatemala, soy maya Ixil y estoy participando aquí en el foro con el apoyo de las Naciones Unidas. Y lo que yo quiero pues así también es de que, bueno, que se salgan propuestas muy concretas, especialmente como nosotros los pueblos indígenas estamos viendo la situación, y yo creo que aquí pues así hay muchas propuestas, mucha discusión que se está dando, especialmente un tema muy importante, la seguridad y la soberanía alimentaria, que para nosotros como pueblos indígenas ha sido un tema muy importante porque tenemos una relación sana con la naturaleza. De la tierra proviene nuestra alimentación y todo lo que nosotros así trabajamos, una relación muy estrecha desde nuestra cosmovisión, como también la espiritualidad que tenemos los pueblos mayas, y considero y estoy escuchando aquí en el foro que todos los pueblos indígenas tenemos esa relación con la madre naturaleza. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta en el caso de Guatemala específicamente, pues así el gobierno tiene planes contra el pueblo, especialmente la construcción de represas, la minería, petróleo y palma africana, que eso no está beneficiando la soberanía alimentaria porque nos está provocando muchos problemas. Y el ejército, o especialmente el gobierno de Guatemala, este mes de finales de abril, el 1 de mayo, decretó estado de sitio contra campesinos, contra indígenas que están luchando en contra de las represas. Entonces para nosotros, así como pueblos indígenas, no hay desarrollo, se está utilizando prácticas militares, prácticas de represión, acusando a los líderes indígenas que son terroristas, que son los que provocan problemas, que son los que están armando pues así problemas para el Estado. Entonces para nosotros como pueblos indígenas la situación no está bien, y bueno, para el pueblo de Venezuela pues así estamos participando aquí en el foro y estamos dando nuestro aporte, nuestra idea para que se piense en todas y en todos, y que no solo un grupo se enriquece y mientras que tanto nosotros como pueblos indígenas somos desalojados de nuestra tierra, y eso no es justo. Estamos aquí frente a Naciones Unidas. Estamos participando acá en el foro para las cuestiones indígenas de Naciones Unidas. Aquí tenemos a una indígena maya quiché de Guatemala, Magdalena Sara Pacheco. Ella es coordinadora de Conavigua. Es una historia muy hermosa, muy triste, de toda una tragedia, y en otra oportunidad la entrevistaremos. Pero por ahora queremos preguntarle a Magdalena, ¿cuál ha sido su impresión? ¿Qué conclusiones saca ella de lo que ella ha escuchado en este foro para las cuestiones indígenas de Naciones Unidas? Son espacios importantes para nosotros. Bueno, para nosotras, en presentación, especialmente las mujeres mayas de Guatemala en el foro de Naciones Unidas, los temas que se está abordando es de suma importancia, y es por ello pues estamos denunciando el Estado, porque el Estado está cometiendo violaciones de derechos humanos, especialmente las mujeres que sufrimos la criminalización, sobre todo nuestras luchas que hacemos. Pero además recordar que en la historia de nuestro país, que definitivamente vivimos 36 años de conflicto armado, hubo genocidio, quedaron miles de huérfanos, miles de viudas, y es por ello Conavigua hoy hace esa denuncia también ante el foro de Naciones Unidas, para que realmente también dar
al Estado recomendaciones para el respeto de los derechos humanos, como también ver la importancia de la situación de las mujeres mayas, que cada vez somos atropellados, no solamente por cuestión de racismo y discriminación, sino que también de nuestra participación a nivel político, a nivel social, a nivel cultural y a nivel económico, que vivimos en una situación de extrema pobreza, y es por ello que queremos denunciar ante los organismos internacionales, en ese caso de Naciones Unidas. Bueno, ustedes han escuchado a Magdalena, su declaración, su posición. Sabemos la historia de las hermanas y de los hermanos, sobre todo las hermanas, las viudas de Guatemala, todo eso que ocurrió con ellos. Pero justamente el foro permanente, estos son espacios en los cuales nosotros nos encontramos, intercambiamos ideas, articulamos, pero también nos vamos con mucha energía y fortalecida para reafirmar y para fortalecer nuestras organizaciones indígenas. Por fortuna nosotros tenemos el privilegio de tener un presidente como Hugo Chávez, que es un hombre con un gran sentido humanista, que se preocupa por los pueblos indígenas. Todavía hay problemas, eso es verdad, todavía no se ha resuelto, no se ha saldado la deuda histórica, social y ecológica que se tiene con los pueblos indígenas. Por eso nosotros queremos que él siga, porque solo él garantiza que se le dé continuidad y se resuelvan esos problemas. Este foro realmente es muy importante para los jóvenes de mi país, y estamos hablando de todos los temas, incluyendo derechos humanos, sostenibilidad de alimentos, y también la conferencia del mundo de 2014. Y todo esto me parece muy importante, y la participación de los jóvenes en la comunidad indígena, en el pueblo indígena, es muy importante, me parece. Mi nombre es Mario Ágreda en castellano, pero mi nombre indio es Viltipoco, que fue el cacique del Valle de las Alturas en la cordillera de los Andes. Y después de muchos siglos estamos aquí en una tierra hermana que pertenece a los Sioux, Lakota, Apaches, Arapahoes, en el Foro Permanente de las Naciones Unidas, que debería ser de los pueblos unidos más que de las naciones. Entonces nosotros vemos que está bastante desvirtuado el mensaje de nuestros pueblos, porque aquí se aplica lo que se llama la teoría del descubrimiento. Es decir, la teoría del descubrimiento no es más ni menos que poner en tela de juicio la jurisprudencia de los países llamados latinoamericanos, porque se han fundado en el derecho romano y se han fundado en una teología de la liberación en vez de la liberación de las teologías. Desde ese punto de vista, nosotros creemos que esta herramienta, que es la herramienta del Foro Permanente, es una herramienta que cada día pierde su significado histórico por la sencilla razón de que deben y tienen que estar las bases indias. Es decir, hay que trabajar para que vengan a hacer escuchar su voz los que tienen voz, los que están trabajando en la tierra, con el árbol, con sus sueños, en cada lugar, en cada rincón de este planeta llamado Abya Yala América, para que esto tenga realmente una vigencia y que sea un sentido que le da a la lucha de los pueblos indígenas de Abya Yala. Mi nombre es Lucas Benítez, represento a la Coalición de Trabajadores de Immokalee, una organización de trabajadores agrícolas, en su mayoría inmigrantes de México, Guatemala y Haití, que cosechamos los tomates que se consumen en este país. El 50% de los tomates que nosotros cosechamos, el 50% de los tomates que se consumen en este país salen de la región de Florida durante todo el año. Entonces somos una región bastante importante para la producción de este producto.
el tomate, y que lamentablemente somos tratados en condiciones infrahumanas, con violaciones de derechos humanos básicas, como muchas veces acoso sexual para las mujeres que están trabajando en esta industria agrícola, la falta de respeto como seres humanos que somos. Y bueno, estamos aquí hoy día en esta conferencia porque yo creo que debemos de incluir al público, debemos de incluir al consumidor a que tome conciencia, no nada más en consumir productos relativamente sustentables, protegiendo derechos de medio ambiente, protegiendo derechos de animales, sino también incluir derechos humanos para los rancheros pequeños de familia, para los trabajadores, que hacemos posibles que salgan esos productos desde el campo para que lleguen a las mesas diariamente de millones y millones de familias, no tan solo en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Y un tema central también de esta sesión es la próxima conferencia mundial sobre pueblos indígenas que Naciones Unidas va a llevar a cabo en el año 2014. Y en este sentido hemos visto que lo que se plantea es que a partir del 2007, cuando se adoptó la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, cambió totalmente lo que se espera que sea el tipo de participación de los pueblos indígenas en el sistema de Naciones Unidas. Queremos que los pueblos indígenas participen en el diseño, en las actividades preparatorias, que sean copresidentes en las distintas actividades para la conferencia mundial, y el tema central de la conferencia mundial tiene que ser la implementación de la Declaración de la ONU, las acciones concretas que se van a ejecutar en los países para reducir la brecha entre los derechos reconocidos y los derechos implementados. La 11ª sesión del Foro Permanente tuvo la acreditación de 1.800 delegados y delegadas de más de 500 organizaciones indígenas de todo el mundo, además de representaciones de gobierno, agencias del Sistema de Naciones Unidas. El tema central fue la doctrina del descubrimiento y el impacto que todavía viven los pueblos indígenas en todo el mundo, derivado de lo que fue la colonización. El modelo de colonización que ahora se ha transformado probablemente en el modelo económico imperante, que sigue manifestándose a través del racismo, la discriminación, la exclusión de amplios sectores de la población. Entonces, una de las recomendaciones fundamentales en esto tiene que ver con continuar avanzando en transformaciones estructurales de los estados, continuar procesos de reformas constitucionales, pero complementarlas con medidas legislativas que aseguren una participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, y obviamente tiene que ver con lo que nosotros llamamos la puesta en marcha del modelo de desarrollo que los pueblos indígenas venimos promoviendo, que en América Latina lo llamamos el modelo del buen vivir. Además de eso, hemos tenido discusiones sobre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en donde vamos a recomendar nuevamente la participación plena y el respeto a los conocimientos tradicionales colectivos de los pueblos indígenas. Hemos tenido un mediodía de discusión sobre soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación, en donde uno de los planteamientos centrales tiene que ver con promover que los gobiernos, los estados adopten el concepto de soberanía alimentaria y no solo reducirse a seguridad alimentaria. Y esto tiene que ver con el control sobre los territorios, el control sobre los recursos naturales. Soy Silvia Dalia Ángel Pérez, pertenezco al pueblo zapoteca de la comunidad de San Juan Jaltepec, municipio de Santiago Llaveo, del estado de Oaxaca, México. Vengo de la red de jóvenes indígenas de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. La idea de participar en el foro permanente
es venir y plantear nuestras propuestas como Juventud Indígena de América Latina, porque es importante nosotras y nosotros que venimos desde procesos organizativos locales y regionales, venir e incidir en esos espacios de internacionales. Las propuestas que traemos como jóvenes indígenas es que se reconozcan las buenas prácticas que hemos tenido como pueblos indígenas. En nuestro caso especial traemos un diagnóstico participativo en torno a la violencia a la juventud, a la niñez y a las mujeres indígenas en América Latina, cómo ha podido sobrevivir los pueblos indígenas a la violencia generada por el Estado, y cómo nosotros, como los pueblos indígenas, desde la espiritualidad nos hemos ido sanando, y cómo hemos ido reforzando la colectividad que tenemos, las formas de autogobierno, porque eso nos ha ayudado a seguir resistiendo la violencia que tenemos por parte del Estado.
levantamiento que yo hice por la bodega. सागर झूम करें नहीं ले आवे अमन कैसी पड़ी ले ना
Ahí pues yo desarrollaba dentro de la cámara. From the African Commission on Human and People's Rights list of speakers. As has been stated by Chief Ed John, a number of times we have a long list of speakers wishing to intervene on this particular issue of human rights. As has been stated before, and we are pleased to be able to reaffirm our support for the Declaration, its principles and its aspirations. The principles and aspirations of the Declaration are at the foundation of the continuous dialogue between Māori and the New Zealand Government. The rights reflected in the Declaration has provided a further connection between New Zealand's continually evolving practices and principles and current and developing international human rights standards. The role of the Declaration in these measures has been cited both in the Waitangi Trial. Madam Chair, New Zealand welcomed Special Rapporteur Inaya's visit to New Zealand in 2010 and his subsequent report. We support the Special Rapporteur's continued engagement with states and Indigenous peoples and thank him for his continued hard work, in particular the role of the Treaty of Waitangi New Zealand's constitutional arrangements. This is one of the subject matters outlined in the terms of reference. While they are involved in a range of decision-making procedures, whether customary or other interests are concerned. For example, while they have negotiated arrangements for co-governance of some natural resources with government through the treaty settlement process, it provides two routes for the recognition of customary interests, through application to the High Court or through reaching a recognition agreement with the Crown. Also, since receiving Professor Inaya's report, the Y262 report of the Waitangi Conference last week. The report is the Waitangi Tribunal's first whole-of-government inquiry and addresses the work of more than 20 departments and agencies. The role of the Declaration is central in all our work touching Indigenous peoples, ranging from supporting the important work and providing technical advice and enhancing participation of Indigenous peoples in decision-making at both international and national level. Our written submission to this session gives details of our current work, but let me highlight a few. Declaration is repeatedly highlighted in the work of the mandates devoted to Indigenous peoples issues. We must also make sure that this message travels outside the middle by other key actors, including those working on human rights. These include, among other actors, national human rights institutions. And with this in mind, we in the Office of the High Commissioner have in the past years stimulated strong treaty body engagement and visibility of Indigenous people's rights in the Human Rights Council's work, including its universal periodic review, is further facilitated by the recent expansion of the mandate of the Voluntary Fund for Indigenous Peoples, which can now new guidance on sub-regional challenges such as securing human rights of Indigenous peoples living in voluntary isolation in the Amazon basin, and our field presences have taken a plan of action to enhance the rights of Indigenous peoples. Indigenous peoples actively participated in the elaboration of the process through the region. In addition to working closely with Indigenous peoples representatives, we need to ensure that various UN entities join forces as we in order to ensure coherent and maximum compliant impact of our work, currently co-chair. Through unit agencies and Indigenous experts select and support from Central African Republic, Republic of Congo and Nepal, as well as a regional program in Southeast Asia, were recently selected for support under UNIT. I'd like to say that I have highlighted only a few of our ongoing activities, and there are also a range of new initiatives in the pipeline, including a seminar on treaties, agreements, and I agree. Today's discussion on the implementation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples is critical for the overall well-being. The fulfillment of the rights protected by the UN Declaration clearly recognized in the UN Declaration, but also to ensure effective participation of Indigenous peoples in these bank's practices. The bank's OPPD 410 Indigenous Peoples Policy must be updated in light of the UN Declaration
There is indigenous rights, at a minimum, forced relocation of indigenous peoples from their traditional lands, taking Indian lands and natural resources, and harms to indigenous peoples and livelihoods and cultures must be prevented. Distinguished brothers, sisters, including the Indigenous Peoples Policy, by the next session, the Permanent Forum should start a timely discussion on this critical issue so that indigenous people relevant recommendations, the review of the bank's safeguard policies, including the Indigenous Peoples Policy, is a critical issue with other special mechanisms, including the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, ensuring that the World Bank meets its obligation to implement the rights recognized in the UN Declaration. And the upcoming safeguard policy review presents a unique opportunity to do that. Indigenous peoples and special... Señora Presidenta, permítame darles el saludo fraternal de la Organización Nacional Indígena de Venezuela, CONIVE, y de la Red de Mujeres Indígenas Wayuu, a todas y todos los voceros de los pueblos indígenas del mundo participantes en este foro, e igualmente a los representantes de los gobiernos. De la misma manera, deseo agradecer al Enlace Continental de Mujeres Indígenas, quienes me invitaron al foro. Señora Presidenta, con la invasión europea, los pueblos indígenas de América fueron despojados de sus tierras, sometidas a la esclavitud en el marco de un despiadado régimen colonial que intentó arrasar con una cultura milenaria. Ocurrió un verdadero genocidio, el holocausto más grande que haya conocido la humanidad. Millones de indígenas asesinados, la mayor violación de los derechos humanos en la historia. El problema de la exclusión y la discriminación de los pueblos indígenas aún subsiste. Hoy día, ese inhumano modelo de crecimiento económico impulsado por el mismo sistema opresivo e inequitativo atenta gravemente contra la integridad cultural, política, social, ecológica y económica de todos los pueblos del mundo y muy especialmente de los pueblos indígenas. Señora Presidenta, desde el triunfo político de la Revolución Bolivariana hace 13 años en Venezuela, avanzamos hacia la construcción de un modelo socialista basado en principios humanistas, solidaridad, valores éticos, racionalidad y equilibrio, en el cual los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, incluidos el reconocimiento y protección de su cultura e identidad, ocupan un lugar primordial. La Constitución bolivariana tiene un componente indígena, consagra los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas y establece los fundamentos doctrinarios y jurídicos de una sociedad democrática, multiétnica y pluricultural. En ella se consagra un capítulo exclusivo de los derechos de los pueblos indígenas. Se reconoce su existencia, su organización social, política, económica, sus culturas, usos y costumbres, su medicina tradicional, sus idiomas indígenas, religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Estos derechos se han materializado en el ordenamiento jurídico interno con la aprobación e implementación de leyes, entre las cuales se destaca la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierra de los Pueblos Indígenas, la Ley de Idiomas Indígenas, la Ley del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas, así como fue aprobada la Ley aprobatoria del Convenio 169 de la OIT. Señora Presidenta, en la Venezuela bolivariana, gracias a la gran voluntad política del presidente Chávez y de su equipo de gobierno, se le garantizan con rango constitucional los derechos humanos a los pueblos indígenas.
y se trabaja en función del cumplimiento de tales garantías. Debemos decir que si bien que es verdad que aún persisten problemas y situaciones que no se han resuelto, ha sido difícil. Luego de la Constitución de 1811, estuvimos 188 años invisibilizados. Las constituciones anteriores eran racistas, excluyentes y discriminadoras. Estamos conscientes que el principal derecho humano es el derecho a la vida. La vida de los pueblos indígenas está atada a las tierras y territorios que ocupan, necesaria para su vida, no solo biológica, sino cultural. En Venezuela se ha iniciado la demarcación, se han recuperado aproximadamente 1 millón de hectáreas del hábitat y tierras indígenas, distribuidas en títulos colectivos. Recientemente se aprobaron la cantidad de 249 millones de bolívares, es decir, 56 millones de dólares, para la cancelación de fincas a recuperar. Asimismo, es necesario destacar que los pueblos indígenas de Venezuela cuentan con una cédula de identidad con la cual, además de reconocerlos como venezolanas y venezolanos, se destacan que son indígenas nativos de un pueblo determinado, en virtud del artículo de la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas. Se ha iniciado un proceso de construcción de viviendas a través de PDVSA, con el objeto de otorgar viviendas dignas. Del mismo modo, se está dando una atención especial a los abuelos y abuelas a través de la misión Amor Mayor y del Instituto Nacional de Servicios Sociales, INAS, y a las mujeres a través del programa Madres del Barrio. Y para las personas indígenas con discapacidad, se creó una oficina indígena manejada por los propios indígenas en el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONAGRIS, en concordancia con el artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas. Es importante mencionar que ahora en la Venezuela bolivariana tenemos voceros y voceras indígenas en los cargos de elección popular como voceros de nuestras organizaciones y comunidades indígenas, desde el nivel nacional, estatal y municipal. Recientemente logramos llevar por elección popular a 2 indígenas, un hombre y una mujer, al Parlamento Latinoamericano como voceros de nuestra organización indígena. Como mujer indígena, me solidarizo con los planteamientos de mis hermanos y hermanas indígenas participantes en este foro. Por ello, exhorto de la manera más respetuosa a los representantes de los gobiernos de estos países a reflexionar sobre esas demandas, a revisarlas. Es el derecho a la justicia social. Existimos en estos continentes antes de que se formaran los estados nacionales. Es nuestro derecho a ser reconocidos con nuestra diferencialidad cultural. Finalmente, señora presidenta, a mi edad, mi código cultural no me permite decir mentiras. Lo dicho aquí es poco en relación a los logros que hemos alcanzado en Venezuela. Y ratifico que todavía tenemos muchos problemas, pero por fortuna tenemos el privilegio de contar con un presidente como Hugo Chávez Frías, quien es un aliado de la causa indígena, asume su identidad indígena y dispuesto a saldar la deuda histórica, ecológica, moral y social con los pueblos indígenas. Gracias a la misión de Venezuela por darme este espacio. Esto es lo que llamamos en Venezuela la transferencia del poder al pueblo. Y al personal por todas sus atenciones. Gracias a NTV de la Asamblea Nacional de Venezuela por permitirme el traslado y de los equipos de presencia indígena. Concluyo compartiendo con ustedes, queridas y queridos delegados, diciéndoles esta máxima que en su época el prócer José Martí de Cuba dijo: América no caminará sin el indio. Es todo, señora presidenta. Xiane Tian, Aleje Tata Iguané, Guané Tascuayasa, Yajeta y Humaya.
The next speaker is Ms. Rochelle Roca Hutton, the Culture Program Specialist for UNESCO. There you are. Cameraman. Quédate tú grabando que tienes que grabar. Quédate tú grabando. Inscríbete ya, vamos a bajar, vas a bajar. Dame que ya siento. Ya se lo voy a quitar, no puedo estar al mismo tiempo, por favor. No sé, hágamelo. Ajá. Esta es la tuya. Vete tú. De propuestas regionales para ser presentadas en la conferencia a alto nivel. 3. Recomendamos a las Naciones Unidas, en particular a la UNESCO y el UNICEF, garantizar la participación de las universidades indígenas en los procesos preparatorios de la conferencia, así como en la misma conferencia. 4. Recomendamos al Sistema de Naciones Unidas, en particular la unidad de la ONG del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos DESA, garantizar un proceso de acreditación transparente e incluyente. La propuesta del señor presidente de la República de Bolivia hecha en una conferencia regional de países hispanoamericanos pudiera hacerse realidad esta propuesta, y para la coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica es de lo más importante que esta conferencia pueda llevarse adelante, pero en la práctica que tenemos avanzado en la región, en la que los pueblos indígenas tienen avances muy importantes en el diálogo constructivo con los estados y en la consideración de que, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos se esté dando un paso importante hacia la participación de los pueblos indígenas, el Fondo Indígena, por ejemplo, o la Comunidad de Naciones en los Andes, se dé lugar a ese diálogo constructivo entre pueblos indígenas y estados, para que los pueblos indígenas sean parte efectiva de la conferencia para tratar asuntos tan importantes como tienen que ver con la implementación efectiva de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Para los pueblos indígenas de la cuenca amazónica será esta una oportunidad muy importante, el que los pueblos indígenas pueden ser parte de la conferencia mundial para hacer conocer sus propuestas en relación a un futuro común que buscan los pueblos indígenas, basado en su visión como pueblos indígenas en el vivir bien, o lo que en la Amazonía llaman la vida plena, para la defensa del bosque amazónico, pero también para la defensa de la cultura y la gobernanza que tienen los pueblos indígenas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al representante por su declaración de la palabra. A la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, Pedro Calderón Rosas.
Gracias, presidente, hermanos, hermanas en este foro permanente de los pueblos indígenas. Para las organizaciones de los pueblos indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia, la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas del 2014 representa una oportunidad para avanzar en la implementación en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, lograr un mayor reconocimiento de nuestros derechos por la comunidad internacional, trazarnos nuevos objetivos y dotarnos de planes para avanzar y fortalecer la coordinación de los indígenas a nivel mundial. En esta Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la resolución 65/198 del 21 de diciembre de 2010, tiene por objetivo de intercambiar puntos de vista y las mejores prácticas sobre la realización de los derechos de los pueblos indígenas, evaluación del cumplimiento de los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Para que esta conferencia sea un éxito, es necesario que la fase preparatoria recoja nuestras propuestas y cuente con nuestra activa participación. Si bien en una conferencia de Estados de las Naciones Unidas la participación o interacción con los pueblos indígenas del mundo es determinante, los indígenas queremos ser actores en esta conferencia y no espectadores. En este sentido, los caucus bolivianos propone lo siguiente: el foro permanente deberá saludar el nombramiento del facilitador, entre ellos la incorporación de un indígena como punto focal para dar seguimiento a las negociaciones de la resolución de modalidades de la reunión plenaria del alto nivel de la Asamblea General, que se conocerá como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas del 2014, e instamos a los Estados miembros garantizar la participación de los pueblos indígenas durante las preparatorias y la conferencia de 2014, asimismo tomar en cuenta las propuestas de las organizaciones de pueblos indígenas para el documento final, que debe ser orientado a la acción en marco del fortalecimiento de la cooperación internacional para la resolución de los problemas a que se enfrentan los pueblos indígenas, esferas tales como la cultura, la educación, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo social y económico. También instar al foro permanente que debe saludar la resolución 66/142 sobre los derechos de los pueblos indígenas, en la que decidió convocar a una reunión del alto nivel durante el 11 periodo de sesiones del foro permanente para conmemorar el 5º aniversario de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con fin de crear mayor conciencia sobre la importancia yo me doy cuenta que ya tiene la edad.
escucho. la misión. Sí, yo tomé café ya. ¿Te han resguardado dentro de la Y misión? agarró Water Street. Creo que da 5 cuadras Y del tren derechito. y de ahí es rápido el internet. Lo que no sé es ahorita en Brooklyn. Hay Es lento, wifi, es lento. no sé cómo es, si es Es rápido o no. lento en Brooklyn. Pero la que se porque estaba angustiada, no sé, no podía contar el internet, en la madrugada. O sea que esa viene pasando el puente. Pasando el puente. Con la gente de la misión todo el tiempo pendiente. Viene una ministro de allá de la OEA, ¿no? O sea, apenas empieza a La mandar tipa no ya. conoce. Métase por aquí, porque no vamos a Te va llegar a muy llegar la tarde. prensa, me dijeron, ¿no? Luego llega la prensa. ¿Qué dice? Yo me meto por el navegador, porque después nos perdemos y entonces usted Te va a estar recha conmigo. se va a rechazar conmigo. Quédese tranquilo. Patricia. Ajá, dígame. Contando broma. Mira, Se lo dijo el broma. el micrófono. Hi, if you're a pre-registered guest, it's that table. If you're not registered, they'll register you straight through those doors. Hi, if you're a pre-registered guest, it's that table. If you're not registered. ¿Tú hablas ultralight en la cámara? ¿Cuál? ¿Tú has montado ultralight en la cámara? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No la pueden más? ¿Tú crees que ellos saben que... Did you work on tips, sir? Whatever you wish to give. Sound fair? All right, brother, enjoy New York. Blue Elmo.
Así ves, grabamos. Ay, más, no, Patricia, a oeste. O sea que el sol está saliendo hacia ahorita, por la hora. El sol se va a venir para acá. Eso va a ser un espejo. Cuando el sol le pegue frente. Ahí me está pegando el sol ahí. No español, no italiano, no francés, English. Okay, I know where you're Allá va. So the kitchen one, that's fine. I'm talking about like. Eso lo cortó yo, amigo. Ni siquiera han chequeado lo que ha llegado. Deja de joder. Tiene Facebook, tiene todo. Cuando vayamos por Madonna, no vamos a caminar. Esta avenida, como es, no está bien la que se llama Cultural. Allá al frente de la plaza de En Masi también. aquí en la the seats. Maybe she don't flip it. El cielo no está explotado. Mira, el cielo se ve. Mira Mickey. Mira Mickey. Mickey y Elmo.
acá. Oye, te puede salir el autobús perfectamente. Todo aquí. Y a usted también. Mira, Have a great time in my city. Hey, you know, about 2 months before the auction, you're allowed to walk around there for free and look at the jewels. I wanted to know what happened. Eso está digital como una foto. Oye, págame los viajes.
Este que es donde llegas arriba a la cúspide que se ve como una Nueva York y un mirador. Y de ahí caminamos hasta el país. Yo que tiene unos 15 años el sábado, ¿viste, pato? Quiere que le lleve ropa, no sé. Ay, ese carajito llena unos 15 años. Comprarle un saco de eso que te está buscando de para. Eso es lo que me dijo. La fiesta siempre que él va, porque el amigo de él es del 18, donde vivía Ana, porque esa vaina por ahí. Son pintones. Casi que esa gente... Allá no viste la verdad. ¿Qué? Donde la llanta mala, ¿verdad que pasamos, no? ¿Sí? No, no, dale. Si ayer cuando yo salí de lo dejé a ustedes, yo me puse a guiarme. Puedes bajar el trípode y lo paras. No. Aquí pueden aprovechar para porque aquí vamos a estar rodando poco. No va a salir saturado, tranquilo. Ella se ofreció para trabajar en la misión como traductora. O sea, yo le dije a ella, toda la información. Imagínense esa mujer en comisión. Le saca toda la información, se la manda a Y ahora está en la embajada, sí, yo sé cuál es. Porque yo me doy cuenta que ella tiene la edad. Porque
Sí, yo tomé café ya. ¿Te han recordado A dentro de todo. la Sí, piscina? agarró a Water Street. Que nos queda 5 cuadras Ahí del tren, derechito. y de ahí es rápido el internet. Lo que no sé es ahorita en Brooklyn. Hay Es lento, wifi, es pero lento. no sé cómo es, si es Es rápido o lento no. en Brooklyn. Pero la que se lo porque estaba angustiada, no sé, no podía contar bien con esto, en la madrugada. O sea que esa vaina es pasando el puente. Pasando el puente. Con la gente de la misión todo el tiempo comiendo. Viene una ministro de allá de la OEA, ¿no? Apenas empieza La a tipa no conoce. Métase por aquí, vamos a le va a llegar llegar a tarde. prensa, me dijeron, ¿no? Luego llega a prensa. ¿Qué dice? Yo me meto por el navegador, porque después nos perdemos, entonces usted Te va a andar recha conmigo. se va a rechazar conmigo. Quédese tranquilo. Patricia. Ajá, dígame. Contando broma. Mira, el micrófono. Hi, if you're a pre-registered guest, it's that table. If you're not registered, they'll register you straight through those doors. Hi, if you're a pre-registered guest, it's that table. If you're not registered, ¿Tú hablas ultralight en la cámara? ¿Cuál? ¿Tú has montado ultralight en la cámara? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No la puedes más? Estamos aquí en Nueva York en el marco del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. En esta oportunidad tenemos aquí a una lideresa, a una de las mujeres indígenas quechua del Perú, esa mujer luchadora, vocera, que han dado por el mundo y que ha contribuido a todos esos instrumentos internacionales que hoy día hemos tenido, que ha participado en esa lucha internacional. Entonces queremos, Tarsila, que tú nos digas cuál es tu opinión sobre el foro y lo que hemos hecho en la reunión paralela. Bueno, estamos 22 países que somos integrantes del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, incluimos las 3 Américas, Norte, Centro y Sur, incluyendo México, por supuesto, y hemos participado en las sesiones formales aportando sobre el tema de mujeres indígenas y violencia, pidiendo una relatoría especial para mujeres indígenas para denunciar y tratar de encontrar la solución a todas las violaciones a las mujeres indígenas.
Y claro, estamos ya en la 11ª sesión del Foro Permanente, estamos cumpliendo 5 años de la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas y hemos aprovechado las mujeres indígenas del enlace para tener una jornada de trabajo juntas, analizando, reflexionando, intercambiando información y también distribuyéndonos responsabilidades para la participación de la semana siguiente sobre temas relacionados a soberanía alimentaria, la cuestión de derechos humanos, la participación y aportes para la sesión del siguiente año. Muchas gracias, hermana Tarsila, por sus reflexiones, por sus aportes, y vamos a continuar en este proceso de seguir entrevistando a esas lideresas indígenas que nos dirán también su opinión y cómo vieron este foro, sus propuestas, lo que vamos a recomendar para la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas. Eso es muy bueno, por eso nosotros decimos tenemos un gobierno indígena que es el hermano Evo Morales Ayma. Por eso estamos en aquí ya como pueblos. Por primera vez yo, por ejemplo, estoy llegando a esta conferencia de la ONU porque mucho más antes no estábamos tomados en cuenta en el mapa, estuvimos fuera como si fuéramos, como ya bien hubiéramos existido, pero ahora sí, estamos los pueblos indígenas. Por eso hemos dicho nunca más sin los pueblos indígenas, porque sin los pueblos indígenas el mundo no va a ser otro mundo nunca, porque siempre se ha dicho otro mundo es posible, pero sí con los pueblos indígenas sí va a ser posible otro mundo, hermana. Es por eso que nosotros estamos viniendo también diciendo y que se respete también la despenalización de la hoja de coca. También este año es la producción, el año de la producción de la quinoa, del grano de oro, nosotros decimos. Entonces eso es, queremos que también todas esas propuestas aquí a la ONU, por eso hemos venido la delegación de Bolivia como hombres y mujeres. Porque siempre si no vamos a tener alimentos sanos, el país no va a estar bien, no va a haber el sumacamaña. Entonces por eso hemos traído nuestra propuesta como país, hemos traído la propuesta y como mujeres la soberanía alimentaria para que también pueda mejorar. ¿De qué maneras podemos mejorar y qué de maneras también podemos sacar al mercado nuestros alimentos sanos?